Siempre he dibujado para María. Bueno, al principio fue más bien para mí. Nada más nacer, empecé un cuaderno. Un cuaderno que iba a ser el primero de una larga serie. La marea me dejó arenas de plata que pondré en el reloj, el tiempo que no pasa. La marea me dejó islas inundadas donde atrapar con mi red una historia de piratas. ¿Y qui t'estima, tu? El papi. ¿Y quién es? Hola, buenas noches y bienvenidos a Versión Española. Hay películas que van más allá del simple entretenimiento, fragmentos de realidad que nos invitan a desarmar nuestros prejuicios y convierten su visionado en un acto de aprendizaje emocionante y vital. Eso ocurre con María y yo, la deliciosa película que vamos a compartir esta noche y con la que nos sumamos a los actos del Día Mundial de la Salud Mental celebrado ayer. La historia está protagonizada por una estrella muy especial, una niña que tiene autismo llamada María, y por su padre, Miguel. Siguiendo sus pasos asistiremos a una conmovedora experiencia de paternidad contada con amor y con humor. Para hablar de María y yo nos acompañan esta noche su director Félix Fernández de Castro y Miguel Gallardo, el padre de la criatura. Félix, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Versión Española, Miguel. Buenas noches. Gracias a los dos por estar aquí para compartir esta belleza de historia con nuestros espectadores. Voy a empezar por ti, Miguel, el responsable de todo esto. Eres un nombre clave en el cómic underground de la España de la transición, uno de los creadores de aquel inolvidable personaje Makoki. Makoki es cojonudo, el enemigo público número uno. Makoki es cojonudo, el enemigo público número uno. Que agitó las páginas de revistas tan punteras como Disco Express o El Víbora. Y ahora tus viñetas siguen alegrando la vida de periódicos tan importantes como La Vanguardia o el New York Times. Has dedicado buena parte de tu vida a la infancia y a la discapacidad y tu habilidad con el dibujo se ha convertido en un medio, en una vía de comunicación fantástica e imprescindible con tu hija María, como vamos a ver en la película de esta noche. Aquí tenemos el origen de todo, un cuaderno que hay que tocar con todo el amor del mundo porque es el origen del origen. O sea, el cuadernito que tiene los dibujos con los que Miguel empezaba a comunicarse con su hija María, que es el origen de María y yo, un cómic que a la vez es el origen de la película de esta noche. También El viaje de María, un cortometraje precioso, es el origen de la película de esta noche. Y quisiera preguntarte qué te lleva a escribir este cómic, a publicarlo. Pues, bueno, como has dicho antes, el dibujo empezó a ser como una forma de comunicarnos con María, porque era fácil para ella. Y luego, dadas nuestras circunstancias de que vivimos separados, ella vive en Canarias o yo en Barcelona, de vez en cuando nos juntamos en vacaciones o donde sea para pasar un tiempo juntos. Entonces, las vacaciones de Semana Santa normalmente nos vamos a un resort de estos llenos de turistas alemanes y todo eso, y ahí estamos con María como dos extraterrestres ahí metidos en un sitio especial. Y yo normalmente siempre llevo libretas y siempre, aparte de dibujar para ella, siempre suelo hacer un diario de lo que pasa diariamente, de una forma con humor, dijéramos, ¿no? Y entonces hice este diario de la estancia en el resort con María, ¿no? Bien visto desde un punto de vista de preguntarme especialmente quiénes eran los extraños, si nosotros o ellos, ¿no? Y con mucha ironía y mucho humor, y sin ninguna intención de ser publicado ni nada, simplemente era un diario que hice para mí, para que lo viera la madre de María y para contar una parte de la historia, ¿no? Es una obra muy pequeñita, muy humilde, no es a colorines, ni es especialmente un libro. Es un libro muy sencillo, pero que sin embargo ha tocado algo en la gente, ¿no? Ha tocado muy profundo en cada uno que lo lee. La verdad que va por la 5ª edición en España, se ha traducido a varios idiomas y tocó profundamente el corazón también de Félix, publicista y realizador de algunos de los expos más premiados a lo largo y ancho del planeta en festivales importantes como Cannes, Nueva York o San Sebastián. La verdad es que tropecé con el libro por casualidad. Leí que había ganado un premio de la Generalitat, me pareció, había una pequeña sinopsis de la historia, me pareció que la historia tenía muy buena pinta, lo compré y la verdad es que me enamoré inmediatamente del libro.
No solamente me impactó mucho, probablemente porque también tengo hijos y aunque los tengo en unas condiciones ligeramente diferentes que el libro, yo creo que la paternidad es algo que está ahí y que yo creo que es lo que hace además conectar a mucha gente con el libro, que es un libro sobre la paternidad, entre otras muchas cosas. Pero sobre todo lo que me impresionó fueron dos cosas. Una, que me divertí mucho leyéndolo, cosa que tratándose de la historia que cuenta me pareció meritorio, porque en definitiva es una historia que podría haberse enfocado de un punto de vista muy dramático, ¿no? Y la segunda, el tono. Yo nunca había visto una historia sobre una discapacidad tan sincera, tan cañera, tan directa, tan humorística, con esta capacidad de ironizar sobre lo propio y incluso sobre la percepción de los demás. Y al cabo de unas semanas pues pensé que seguramente había una película también dentro de esa historia que merecía la pena contar, y a partir de ahí fue cuando nace el proyecto realmente. No, ni ja ni jo. Vamos a ver, vamos a rendirnos ya a la risa contagiosa de María y a disfrutar de la sabia y conmovedora red de cariño que la acompaña. Espero que os guste tanto como nos gusta a nosotros. Nos vemos luego para seguir hablando con nuestros invitados de esta noche. Un beso muy fuerte. Hoy más que nunca podemos decir que ha nacido una estrella. Si Miguel y María tuvieran que hacer ahora una lista con todos los nuevos amigos que han conquistado viendo la película, no habría cuadernos suficientes en este mundo. Damos la bienvenida de nuevo a nuestros invitados de esta noche. Miguel Gallardo, buenas noches. ¿Qué tal? Y ante todo, gracias por dejarnos compartir contigo tu intimidad más querida. Gracias de corazón. Félix Fernández de Castro, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por tener la sensibilidad y la delicadeza de hacer un producto tan hermoso sobre este tema tan difícil de abordar. Yo, antes que nada, me gustaría preguntarte por tu niña, ¿cómo está en este momento, ahora que la conocemos y la queremos? Bueno, ahora es en la película era un poco más pequeña, ahora es una adolescente de 16 años, con la normal tormenta de hormonas entre medio y tal, o sea que está simpática y ocurrente como siempre y con un genio particular como el que se ve en la película, ¿no? O sea que a veces... No, la verdad es que es una compañera de aventura realmente buena, ¿no? Porque si no pasa nada en la vida, María hace que las cosas pasen, ¿no? O sea que es... según Félix, hacíamos una pareja de cómicos bastante interesante. Sí, la extraña pareja, ¿no? ¿Cómo vivió, contadme los dos, la experiencia de rodaje? Bueno, este fue sin duda uno de los elementos de la preparación de la película, ¿no? Uno de los elementos clave. A nosotros nos preocupaba mucho que la película no tuviera ningún impacto negativo sobre María, dada su condición, ¿no? Entonces, cuando estuvimos preparándola, incluso nos asesoramos un poco, hablamos con un par de terapeutas y tal. Y bueno, rodamos una primera semana como para probar un poco, para probar yo también cómo me desenvolvía en el medio familiar de los Gallardo y para ver cómo respondía María y tal. Y la verdad es que la sorpresa un poco de propios y extraños fue que María lo encajó perfectamente. O sea, se inhibía un poco por su condición y un poco porque, por lo que fuera, María se acaba inhibiendo de lo que pasa. O sea, si no la involucras muy activamente en lo que estás haciendo, María llega a un punto que te ignora. Y entonces esto para un director es brutal, claro, porque es como de repente el pasaporte a poderte meter donde te parezca prácticamente. Y la verdad es que María lo encajó sorprendentemente bien. Tú no existías, no existía la cámara. ¿Cómo era su relación con ese elemento que es la cámara, ¿no? De hecho, la primera vez que Félix conoció a María, nos fuimos juntos a Canarias, porque en Canarias en noviembre se hace el cumpleaños de María y pensamos, bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Entonces Félix se llevó una pequeña cámara y nada, llegamos a casa de María, nos sentamos a comer y María estaba al lado de Félix y tal, y para introducir a Félix le dijimos, bueno, vas a invitar a Félix a la fiesta de cumpleaños, ¿no? Y María, que cala a la gente enseguida, se lo miró y tal, dijo, no. Y como diciendo, ¿y este quién es ahora? O sea, ¿por qué ahora de pronto, no? Y entonces, bueno, pero pasaron los días y tal, y bueno, se conquistaron mutuamente y al final iban del bracito los dos por la calle, o sea que... Además, María tiene una cala especialmente a quién es el que lleva el mando en cada momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, pensó que seguramente Félix llevaría el mando en algún momento del futuro, así que sería mejor llevarse bien con él, ¿no? Y empezó una relación de amor, yo creo, vamos, básicamente.
Hombre, primero tenía buenos mentores para el proyecto. Quiero decir, tanto Miguel como Maí me pusieron muchas facilidades y ese primer encuentro, por ejemplo, pues me lo allanaron bastante. Por ejemplo, me dieron un truco que ahora ya puedo explicar una vez vista la peli, que es que yo le quería hacer un regalo y entonces, bueno, después de sopesar muchas opciones, me dieron un pase para hacerle una cosa que le gusta mucho, que son los papelitos de colores estos con los que juega y tal. Entonces yo creo que, por un lado, me la gané con eso, pero sobre todo me la gané a base de la generosidad de sus padres. La verdad es que, y esto hay que decirlo de verdad, porque yo he visto muchos documentales donde el objeto, el sujeto en el que se basa el documental, pues su entorno establece muchas más barreras con respecto al director y al equipo de rodaje. Y la verdad es que tanto Miguel como Mai fueron de una generosidad absoluta. O sea, salvo 4 cosas que acordamos que no íbamos a hacer al principio del proceso y que estaban habladas, todo fueron facilidades, todo fue libre acceso a todo, absolutamente. Me inmiscuí en sus vidas de una forma totalmente abrupta y sistemática, además, con su colaboración y con su bendición incluso, ¿no? Y esto la verdad es que fue muy bueno para la película. Lo principal y básico es que María conociera a los componentes del rodaje, que además eran un equipo de gente joven, que súper buen rollo, muy bien y tal, y que María se hizo con ellos y ellos se hicieron con María rápidamente. Entonces yo creo que el rodaje para ella fue una fiesta, fue como una especie de vacaciones con un grupo de gente que le gustaba y que le reían las gracias y que además habían aprendido los nombres que a ellas les gustaban hacer, o sea que María estaba encantada. Cuando se peleaba con uno se iba con otro, era como muy... Y lo único, bueno, lo que decía Félix, que básicamente era, no veía la cámara, lo único que veía era la persona detrás de la cámara, o sea que a veces sí que pasaba que estábamos rodando y María decía, el Félix, o el no sé cuántos, entonces Félix hacía toda clase de trucos para que no lo viera o no hacerle caso, ¿no? Pero en general fue todo como sobre ruedas, ¿no? Fue algo increíble, increíble. ¿Y cómo le ha afectado a ella la película? Quiero decir, a la hora de verse en pantalla grande, ¿cuál fue su reacción? Y todos los sucesos que han ido ocurriendo después, dado el éxito de la película y lo que bueno, a ver si lo puedo resumir rápidamente. De alguna manera no teníamos mucha idea de cómo María percibe el cine, porque es un lenguaje abstracto que es difícil de percibir para ella, ¿no? Entonces ella se sentaba en el sofá viendo los diferentes cortes que enviaba Félix o los que enviaba Canarias y tal, ¿no? Entonces llegaban a casa de su madre y su madre se los pasaba a los parientes, a los amigos, y María los veía repetidas veces, ¿no? O sea que a veces se levantaba y se iba, a veces se reía con lo que veía, pero llegó un momento en que ya ella como que se aburrió de la película, como que dijo, mira. Y entonces yo oía las conversaciones, María al fondo, que decía, no quiero ver la peli donde sale el papi. Y yo pensaba, si la estrella principal está diciendo esto, vamos muy mal, ¿no? La cosa va... Y entonces fue así, ¿no? Hasta que se estrenó la peli y entonces se hizo un estreno en Canarias y el cine de allí hizo un estreno especial, nombró a María madrina de la sala donde se hacía, la subieron al escenario, le dieron un ramo de flores, bombones y tal, y además básicamente todo el patio de butacas eran sus listas, eran sus profesores, sus amigos, sus primos, tíos y tal, y entonces aquello fue como una especie de subidón de ego, ¿no? La gran fiesta. Exactamente, y a partir de entonces ya no era la peli del papi, sino ya era mi peli, ¿no? O sea, ¿quién ha visto mi peli? ¿Quién ha ido a ver a mi peli y tal? Y luego de ahí, además, comenzó un proceso de que a María la paraban por la calle en Canarias. No, la paraban, la niña de la peli, no, María y tal. Y porque Canarias, Las Palmas es un sitio pequeño y entonces tiene mucho impacto, ¿no? Y ese impacto, o sea, más que ver la película en sí, María yo creo que ha percibido ese impacto, ¿no? De cariño, de que la gente ya no se queda básicamente mirándola por la calle, sino que se acercan y le hablan, ¿no? ¿Cómo vive un director que la estrella de su película sea una actriz como María? Bueno, la verdad es que es un ángulo diferente para atacar un proyecto. Yo la verdad es que ante este proyecto tenía un miedo claro y cierto, que era que
Tenía dos, en realidad. El primero era que la peli resultara peor que el libro, como suele pasar. O sea, que la gente dijera, pues a mí me gustó más el libro. Y la verdad es que este era un riesgo posible porque el libro es maravilloso. Pobre, es mejor el libro. Pobre. Y entonces, esto me presionó bastante, lo de que la peli estuviera por lo menos a la altura, ¿no? Que estabas haciendo una adaptación. Claro. Y esto es el riesgo. Claro. No, y luego volviendo a María, a ver, el cómic es una obra donde los personajes aparecen dibujados. Entonces, en un dibujo, el autor de este y de cualquier otro dibujo como que estiliza, como que edita mucho el personaje. María era un dibujo monísimo que provocaba una empatía casi inmediata y en cambio una cámara no deja fuera tantas cosas. O sea, cuando tú enfrentas una cámara a María o a cualquier otro personaje, ese personaje sale tal como es. O sea, con lo bueno y lo malo, con las luces y con las sombras. Y esto a mí la verdad es que me daba pánico. Al principio, sobre todo. Además, cuando yo me decidí a hacer esta película, y como Miguel explicaba antes, yo no conocía a María. Yo no la había visto en mi vida. Yo había visto el libro y no había visto físicamente a María Y nunca. vosotros casi tampoco os conocíais de vista, nada más. No, No, es que hicieras la prácticamente película de un sí. amigo, No. que lo estábamos hablando mientras veíamos la película, ¿no? Sino que... Entonces, bueno, con ese motivo, no desvelado, por supuesto, fue cuando fui a celebrar ese cumpleaños de María, que en el fondo yo lo que iba a ver era si tenía los arrestos para enfrentarme al proyecto con la María de verdad. Y la verdad es que por alguna razón, pues me pareció que sí, que me veía capaz. Y la verdad es que luego me alegro mucho de la decisión porque María tiene sus armas. O sea, María tiene muchos recursos. Es una tía que conseguía darle la vuelta a situaciones de una manera increíble o que tiene de repente un sentido del humor muy particular que te puede dislocar completamente el sentido de una escena sin ninguna planificación posible siquiera, ¿no? Pues ahí está la escena de la peluquería en la película, por ejemplo, que es maravillosa y que se la inventó ella. No pasa nada. Hola. ¡Ey, María! Ese era un sitio con el que yo flipé desde que llegamos al hotel y dije, hombre, en esta peluquería habría que hacer algo. Pues bueno, un día de camino al comedor, que era lo que íbamos a rodar, una de las tantas comidas que se hacían allí, María entra en la peluquería con Miguel y a partir de ahí la lía parda, vuelve loca la señora, monta un pollo... Matías. Matías, ven. ¿Matías? ¿Vas a nada? No, María se llama. ¡Ah, María! Sí. Mira, María. Y crea una situación que hasta los diálogos son muy divertidos. O sea, ahí es donde la gente se parte en el cine. Mira el gatito. ¡No! ¿Gatito bailando? ¡No! ¿No te gusta el gatito? No tiene el diálogo. María, Vale. Gracias, hasta luego. mira, María, es como una persona. La historia narra la experiencia de una paternidad contada en primera persona, pero sin duda contáis con Mai, la maravillosa madre de María, y quiero saber qué le parece a ella el proyecto desde el principio, cómo reacciona, cómo se implica y a qué acuerdos llegáis, porque supongo que hay que tenerlo todo muy atado y muy establecido. Bueno, el primer acuerdo de alguna manera fue con el libro, ¿no? Yo la primera persona a la que le enseñé el libro evidentemente fue a Mai y con la idea de que si el libro no funcionaba o pensaba que no era lo que yo pensaba, evidentemente el libro no saldría adelante, ¿no? Total que en unas vacaciones de estas de Semana Santa le pasé el sketch, el libro de sketches se lo di, yo me quedé con María en la playa y me pasé toda la tarde arriba y abajo de la playa pensando, ay madre de Dios, ¿no? y entonces... Bueno, por la noche hablamos por teléfono y me dijo que le parecía el mejor libro que había hecho nunca, que se había emocionado mucho y que le parecía un libro excepcional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya fue un respiro para mí, ¿no? Saber que compartíamos de alguna manera eso, ¿no? Ella fue la persona que en realidad llevó hacia adelante todo, quiero decir, ella fue la primera persona que se preocupó por María, por averiguar qué pasaba y tal. Como es natural, los niños son de las madres al principio, evidentemente los padres somos allí un poco un busto de adorno, ¿no? Y es más, si surgen problemas de este calibre, los padres estamos muy perdidos. O sea, yo en general que he visto el mundo de los padres siempre tenemos un papel un poco secundario, ¿no? Y en este sentido Mai cogió las riendas naturalmente. Al principio lo llevó todo para adelante como una campeona y realmente gracias a ella luego de alguna manera he podido desempeñar ese papel de padre comprensivo y llegar a comprender qué es lo que pasaba. Yo al principio estaba tan confundido y tan liado que no sabía nada, ¿no? Todavía nadie nos dice exactamente qué pasa.
Los padres queremos saber el nombre del enemigo. Creemos que los nombres tienen poderes mágicos. Y con la película fue lo mismo. Al principio, yo creo que los dos, tanto Mike como yo, estábamos un poco, claro, nosotros estamos muy cerca de María, ¿no? Y la idea, para mí, la primera vez que oí la idea de hacer documental, me dije, está loco, Félix está loco. Bueno, no sé si rige bien, ¿no? Porque para Miguel, nosotros... perdona que te interrumpa, dijo dos cosas, textuales además. La primera es, bueno, habrá que ver lo que dice Mai. La pregunta no iba mal encaminada. Sí, o sea, cuando yo se lo propuse, lo primero que dijo fue, se lo tengo que preguntar a Mai. Si a Mai le parece bien, adelante. Y la segunda cosa que me dijo fue, de todas formas, tú te lo has pensado bien, porque María es muy heavy, ¿eh? O sea, la gente va a flipar un poco con María. Y bueno, a partir de ahí pues empezamos a lidiar con todos esos elementos y algunos más. ¿Y tú qué sientes ahora con lo que habéis conseguido? Porque realmente es una lección Bueno, tan yo maravillosa. siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir aquí otra vez, que Félix nos ha hecho un regalo estupendo. O sea, nos ha hecho, a mí y a mucha gente nos han hecho un regalo estupendo, porque ha conseguido que un poco lo que todos los padres quieren, ¿no? De alguna manera ha puesto María en primer plano y ha conseguido que la gente empatice con ella, ¿no? Ha conseguido que la gente se ría con María y se ría con alguien que así de pronto es difícil empatizar, ¿no? O si la ves de hecho, si la ves por la calle, la gente se corta y para la gente es violento a veces, ¿no? Y ha conseguido que la pantalla rompa esa frontera, ¿no? Y que la gente se enamore de María a los 10 minutos, ¿no? A los 5 minutos de película, ¿no? Y eso es un regalo que no... en fin, que no se puede explicar, ¿no? Y no solo para todos los padres de mi entorno, para todos los padres del entorno autista y eso, sino que ha conseguido romper también las barreras del público normal y corriente que en su vida no conoce a ningún autista ni nada, ¿no? Y consigue que la gente también se emocione, ¿no? Y comprenda de alguna manera, aunque no es una película que habla de autismo, comprenda las circunstancias y comprenda un poco, se meta en la piel del otro, que era lo que queríamos, ¿no? Batiscafo, monoplaça. Esteu focus a s'abisme. La película es como una combinación de elementos del libro que me parecían maravillosos y que tenían que estar, por ejemplo, la escena de la playa perfecta, la conversación con María, por ejemplo, es un ejemplo de una cosa que estaba apuntada en el libro y que en cambio luego se estiró de una forma increíble, que es la conversación esa en la que aparecen Miguel y María de perfil. O por ejemplo la escena de la piscina, que en el libro son un par de viñetas y de repente nos pusimos a rodar. Y es que todavía se me pone la piel de gallina, porque de repente salían unas cosas que de repente hacían que aquello se hinchara y creciera y se convirtiera en una secuencia entera de la película. Blaus marins, ses aldes tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina. Es cierto que es una estructura un poco atípica, o sea, no es el típico documental que te echas una cámara al hombro y te pones a seguir a un personaje 2 años a ver a dónde te lleva la experiencia, no. En María y yo, para mí, había elementos que merecían estar en la película tal cual y obviamente lo que tuvimos que hacer fue pues rodar mucho más para, digamos, para darle continuidad y fluidez al relato y sobre todo para cubrir otras cosas que a mí me parecían muy importantes, por ejemplo, las palmas. La madre, la vida diaria de María, claro, al final María con Miguel pasa vacaciones, o sea, pasa periodos excepcionales, pero también hay una cosa que es su vida de todos los días, ¿no? Cotidiana. Y entonces yo creía que eso era importante que estuviera también y por eso le dedicamos casi la mitad del rodaje en Canarias a recoger todo eso, ¿no? Estira los pies. Acostate mal. Mami tiene que hacer muchas cosas todavía, ¿vale? ¿Qué? Tiene que preparar las cosas de mañana, tiene que cenar, tiene que ducharse. Tú llevas toda la vida trabajando por la integración de una persona con autismo en la sociedad. Esto queda muy claro, tanto en el libro como en la película, pero tú podías haberlo hecho desde un punto de vista melodramático, de autocompasión, y lo haces a través del sentido del humor, que es una cosa tan difícil, pero tan maravillosa, tan positiva y tan práctica, ¿no? Bueno, yo he sido siempre un humorista, o sea, siempre ha sido mi categoría, ¿no? O sea, mi mirada es siempre... A mí me ponen en un aeropuerto y yo encuentro gags por todas partes, ¿no? Entonces, con María era fácil porque... Primero, además, porque mi intención era, con el libro sobre todo y con la película ya ha sido muy evidente que
que se ha conseguido, yo creo, era cambiar el punto de vista de la gente, ¿no? Estamos acostumbrados a que la gente, cuando habla de discapacidad, ¿no? Nuestra mirada es hacia abajo, ¿no? O sea, miramos a los demás hacia abajo. Pues yo quería cambiar esa mirada hacia arriba, ¿no? ¿Quién sabe si María, como decía una amiga mía hace poco, no es una sabia atómico que está disfrazada de María, ¿no? O sea, no sabemos lo que pasa por su cabeza, cómo perciben el mundo y si su cabeza funciona 100.000 veces mejor que la nuestra, ¿no? Y yo intento echarle imaginación a eso, como cuando digo que María, a lo mejor mirando la arena, puede ver la composición química de la arena, ¿no? Intento cambiar un poco esa mirada y lo hago a través del humor, ¿no? Porque el humor es un engrasante buenísimo para contar cualquier historia, además, yo creo. Esto llega a nosotros como una experiencia absolutamente maravillosa, y tú la vives así, nos la transmites así, pero supongo que no todo es tan fácil, ¿no? ¿Y qué es lo que te resulta más difícil de todo esto? Bueno, es una experiencia muy dura que cambia. Yo he ido con la película a muchos, he viajado mucho con la película en asociaciones, fundaciones, tengo mucha relación con los padres con autismo y todos los padres tenemos que pasar por un montón de fases que hay que pasarlas, o sea, como cualquier... incluso pasar una fase de duelo, ¿no? O sea, en eso somos similares a cualquier hecho dramático, cualquier hecho muy importante en la vida de las personas, ¿no? Y yo creo que en la película, tanto en la película como en el libro, a pesar del humor, también se ve reflejado que, bueno, no sé, coger un avión con María, como se ve al principio de la película, que María está gritando a pleno pulmón, yo me lo puedo tomar a broma, pero realmente no es fácil, o por eso mira a la gente, ¿no? Seguramente. Y de alguna manera María es una persona con la que podemos tener un diálogo y de alguna manera yo conocí a muchos padres que su situación es bastante peor o sobrellevan mucho peor que nosotros, las circunstancias son peores y el sufrimiento es realmente muy, muy grande, ¿no? Porque centrándonos en el autismo, a diferencia de otras capacidades, lo que falla es la comunicación y estamos en una sociedad en que si tú no te puedes comunicar con los demás estás muerto, básicamente. Si tú no puedes comunicar tus sentimientos, tus emociones, o que estás enfermo o que te pasa algo, estás muerto, no puedes. Los demás no van a hacerlo por ti. Y ese era un poco el mensaje, ¿no? Intentar que la gente se acerque un poco más, rompa las barreras esas, ¿no? En ese sentido, tú has tenido una herramienta maravillosa que han sido tus dibujos. Realmente otro padre no cuenta con eso, ¿no? Sí. Para comunicarse con su hija. ¿Y qué siente un dibujante de cómic cuando se da cuenta de que sus dibujos tienen superpoderes y que le van a ayudar a acercarse a su niña de esa manera? Es como de pronto una cosa que es tu oficio y que te gusta mucho y todo eso, de pronto adquiere un significado diferente, ¿no? Porque significa que es mucho más importante de lo que tú pensabas, ¿no? Que es algo... María, desde el principio vimos que se defendía mucho mejor con lo visual que con lo oral, ¿no? Y de pronto vi que para ella el movimiento mío del lápiz o del bolígrafo era magia, y entonces de pronto había un hilo tendido entre nosotros, que exactamente no sé qué es lo que nos comunicamos mutuamente, pero lo hacemos, ¿no? Y eso es un principio para cualquier cosa, ¿no? Así que, como siempre he dicho, María es mi jefa. Yo trabajo para ella, es una jefa muy dura realmente porque me hace dibujar mucho, ¿no? Cuando estamos juntos, pero es un trabajo muy satisfactorio. Y otra cosa que digo que a veces parece que me paso de optimismo, de positivo y tal, pero entre las cosas que ha cambiado María de mi vida, que han sido muchas y variadas, ella ha cambiado mi forma de dibujar, por ejemplo. Ha convertido mi dibujo en algo mucho más sencillo y mucho más comunicativo de lo que era, y le tengo que dar gracias a ella. Otra cosa que pasa con la peli, que de hecho para mí también nace del libro, es que esta historia no es una historia sobre el autismo. O sea, yo de hecho nunca me planteé hacer una historia sobre el autismo, y además me parecía importante dirigirla a un público que ni tuviera hijos con autismo, ni tuviera conocidos con autismo, ni se dedicara al autismo ni nada. O sea, me parece que en María y yo hay muchísimas más cosas. Es una historia de amor súper potente, ante todo y sobre todo. Ante todo es una historia de amor maravillosa, sí. Habla de la paternidad de una manera muy diferente también, que es muy importante. Habla de comunicación, habla de cómo buscar la manera de llegar a otro incluso cuando tienes muchas dificultades en contra, objetivas en contra, ¿no? Entonces me parece que tiene mucho la historia, como para que gente que a priori
no tenga ninguna conexión con el problema, ni con el entorno, ni con el mundo pues se pueda sentir identificada. Yo, de hecho, siempre intento, cuando nos invitan por ahí a presentarla y tal, siempre empiezo diciendo, ojo que esta es una película que aparentemente puede resultar muy dura, pero que no va por donde os esperáis. O sea, si hay alguien en la sala que está preocupado por lo que le va a caer encima, que no se preocupe, porque yo creo que se lo va a pasar muy bien, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y tenemos que ir terminando. Solo quería que me contarais cuál ha sido el recibimiento de la película en otros lugares del mundo, porque yo creo que es un lenguaje tan universal que... Pues la verdad es que, lo comentaba antes, que ha sido un poco como jugar en casa, ¿no? O sea, llegar con esta película delante de los padres es como, o sea, como se dice en Cataluña, tienes el pescado vendido ya de entrada, ¿no? O sea, ha sido... Porque de alguna manera la película, en nuestro medio, dijéramos, ha sido como abrir una ventana de aire fresco, ¿no? Ha sido como decirle a la gente, podemos reírnos libremente, la gente se siente muy identificada, porque evidentemente son sus vidas, ¿no? Pero se pueden reír, ¿no? Que es algo que se le tenía de alguna manera prohibido a la gente, ¿no? Si a ti te pasa algo así, tú tienes que estar jorobado, simplemente. Tienes que estar mal y tienes que estar triste, es lo que te toca. Y de alguna manera, Félix nos ha dado la oportunidad de decir, oye, también nos podemos reír, que también pasamos cada una que no veas, y sin ¿no? sentirte culpable por ello, Sí, ¿no? exactamente. Nos ¿no? pasó una muy buena con esto en el Festival de Tarragona, ¿te acuerdas? Vino Javier, el director de Spanish Movie. Te he dicho ya que tenía un pelazo maravilloso. Y entonces salimos del cine, el tío, bueno, se acercó enseguida y tal, y estábamos hablando de esto justamente, y el tío decía, claro, yo en la primera escena que me iba a reír, no me he reído porque he pensado, se supone que no me debería reír. Luego ya he visto que se reían los demás y tal, y ahí así me he soltado y me he puesto a reírme de hecho todo el hemos rato y tal. yo he cogido una especie de costumbre, que es al principio cuando presento la película, al final del speech les digo, tenéis permiso para reíros. Y así la gente pues puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Pero yo creo que desde el fotograma 1, cuando sale el dinamizador de la piscina del resort, 3, 2, 1, come on, 1. la gente empieza a pensar que igual no es lo que parece, Que ¿no? está colocado en otro tono, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí lo empiezas a intuir, está muy bien, está muy bien. Y entonces para mí, bueno, gracias a Félix, en mi división es una herramienta de trabajo y de buen hacer increíble. Nos ha hecho un regalo, como he dicho antes, muy, muy grande. Pues chicos, muchísimas gracias por compartir este regalo con nosotros, con nuestros espectadores. Enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias. Y que continuáis haciendo cosas tan bonitas. Y un beso a María y a Mai, por favor, Miguel, de nuestra parte, si por si acaso no ha querido ver el programa, se lo das en persona. No, seguro que lo verá, seguro. Bueno, pues María y yo estuvo nominada al Goya al Mejor Documental, y en la redacción de Versión Española creemos que debía haberlo estado al de Mejor Película, a secas. Gracias a Miguel Gallardo y a Félix Fernández de Castro por haber compartido esta preciosa noche con nosotros, y gracias también a vosotros por seguir ahí. Nos vemos el sábado en la 1 con más Cine Español y el próximo martes en esta ventana de la 2. Un beso muy fuerte.